Buenas, hora de sacar la calculadora y ajustar cuentas. Hoy se debe anunciar la última tanda de videojuegos de Game Pass de todo el 2025. Ahora voy a explicar un poco ese asunto porque suele haber mucha confusión siempre durante el mes de diciembre y son cosas que por alguna razón tengo que volver a explicar todos los años, pero bueno, aún y así para eso tenemos el canal precisamente. Y en fin, en el vídeo de mañana ya veremos todo lo que nos acaban anunciando. Ya hay varios videojuegos que están anunciados para los próximos días, aunque no serán por supuesto los únicos. Va a haber un montonazo de videojuegos más. Y bueno, pues en este vídeo también hay que poner un poco de perspectiva con datos y demás que han salido durante los últimos días y horas, aparte de por supuesto el debate de comunidad de qué es lo que está pasando con este servicio a lo largo del presente año. Ya haremos vídeos sobre lo que habrá durante el 2026. Game Pass en 2026 tiene ya anunciado una serie de videojuegos que vamos a analizar por aquí por supuesto y que vamos a comentar un poco qué es lo que nos puede todavía llegar a ofrecer en un momento dado, especialmente sobre todo después de la subida de precio. Veremos cómo acaba evolucionando la cosa, tema también que trataremos en este vídeo, pero bueno, sin más dilación, vamos al lío, pónganse cómodos que hay mucho que hablar. En primer lugar, aclarar la situación. Game Pass a lo largo de los últimos años y básicamente desde que tengo recuerdos solamente hace una tanda de lanzamiento durante el mes de diciembre y suele ser una tanda especialmente grande, mucho más grande de lo habitual, básicamente porque intentan abarcar las dos que suele haber de manera frecuente o recurrente a lo largo de todo el año y en fin, luego a partir de ahí ya habría que esperar incluso hasta la segunda semana de enero como mínimo. La primera semana de enero ustedes no deben de esperar nuevos videojuegos en Game Pass, aunque esto lo seguiré recordando en adelante porque de manera habitual también suele haber mucha confusión en ese sentido y la gente se pregunta por qué no están anunciando nuevos títulos. Pues bueno, básicamente porque la oficina está cerrada o básicamente porque la gente se está reincorporando al trabajo, pero en fin, igualmente hay varios videojuegos de lo que resta de mes que ya están confirmados. Hoy tenemos un videojuego de la tanda anterior todavía pendiente que es Lost Records, título del cual ya hablaremos largo y tendido de aquí a que finalice el año porque lo tengo reservado en 3 videojuegos sorpresas que hemos tenido. Y aparte pues de novedades de los títulos que debe de haber esa tanda, tenemos ese videojuego en el que tenemos que escarbar un gran agujero y bueno, en fin, ya lo analizaremos en el vídeo de mañana si hoy acaban haciendo el anuncio. Además también tenemos el Dome Keeper y luego tenemos por ahí el Routine, videojuegos, algunos de ellos bastante esperados, pero habrá todavía muchas más sorpresas y videojuegos populares. En fin, lo dicho, lo veremos durante las próximas horas, pero que no deben de esperar segunda tanda de lanzamiento. Sí deben de esperar 2 tandas de salidas, videojuegos que abandonan el servicio, lo cual también comentaremos en las próximas horas porque si no se han anunciado ya deben de estar a punto para que siempre tengan presente no solamente los videojuegos que entran, sino los videojuegos que se van. Pero ¿qué tal ha ido la cosa en este año? Os dejo por aquí una imagen que me he encontrado en redes sociales, pero simplemente para que os hagáis una idea visual de lo que ha sido el servicio este año. Al fin y al cabo la imagen en realidad no es correcta porque hay algún videojuego que se ha retrasado el año que viene, pero bueno, en el global más o menos acaba sumando un total de 62 videojuegos de lanzamiento este año. 62 videojuegos día 1 en la suscripción. Eso supone prácticamente el récord de este servicio. Dicho lo cual, aquí pues obviamente está su principal valor, o al menos el que ha tenido a lo largo de estos 2 años. Ahora se nos ha puesto un poco más complicado, porque los videojuegos de lanzamiento están relegados a 2 niveles muy concretos. Pero bueno, eso lo comentamos ahora más adelante en el vídeo. Pero en cuanto a videojuegos, se ha mejorado muchísimo. Tengo por aquí otros datos interesantes. Mismamente, durante el mes de noviembre de este año se han lanzado un total de unos 21 o 22 videojuegos porque ha habido ahí una edición de última hora que no hemos contado. Y bueno, han sido pues un total de 11 videojuegos adicionales respecto al año pasado en el mismo mes. El año pasado yo aquí en el canal comentaba precisamente que Game Pass había empeorado mucho y eso era un dato no opinable. Hay mucha gente que se me enfadaba, le respondía con datos y me insultaban o dejaban de hablar misteriosamente, pero es que es así. Nos subieron el precio del servicio dejando la misma calidad de siempre, eso sí, pero con menos videojuegos que siempre, y eso pues hice varios agravios comparativos y repito, es que era un dato. El dato no se puede opinar, es simplemente un hecho.
un facto, algo que ha sucedido. Había menos videojuegos por mayor cantidad de precio y repito que la calidad era de siempre. A mí no me vale que me digas, oye, es que llegó el Indiana Jones, ya, igual que hace unos años había llegado el Halo Infinite o el Forza Horizon 5. Vale, pues hombre, calidad ha habido siempre. La cuestión es que por más precio me estaban dando menor cantidad de juegos. Eso, repito, era un hecho. Este año la cosa ha cambiado mucho, como veis. Estos meses han sido los meses de mayor cantidad de juegos que ha tenido el servicio a lo largo de toda su historia y en general en el año también, por cierto. Pero luego, en cuanto a videojuegos día 1, por ejemplo, también durante el mes de noviembre se han añadido un total de 12 videojuegos nuevos en el mes de noviembre. Esto supone 8 videojuegos más que el año pasado en la misma fecha. Una auténtica pasada. Y bueno, no voy a redundar en lo que comentamos hace unos días en un vídeo que hice precisamente sobre los videojuegos propios de Microsoft. Ha ayudado mucho que Xbox en sí ha dado mucha parte de ese contenido. Hemos tenido 12 videojuegos propios contando relanzamientos y cosas por el estilo, pero vamos, que han tenido una cadencia absolutamente brutal. Ha sido su mejor año en cuanto a videojuegos, con un promedio también de valoración especialmente alto. No sé, en ese sentido yo creo que también se ha ayudado mucho, pero ¿qué pasa con los demás? Dejando a un lado lo que son los videojuegos propios de Microsoft, ¿qué es lo que nos han traído de terceras compañías? Y de hecho, en general vais a ver que son videojuegos de alto impacto. Expedition 33. Sí, el que probablemente se lleve todos los premios a mejor videojuego del año en todas las galas, en todas las presentaciones estas que tanto le gusta a mucha gente a lo largo de todos los años y que consideran tan importante, pues ahí está, estrenándose día 1 en esta suscripción. Y luego, pues podemos enumerar otro montón de juegos, porque sería muy fácil sencillamente quedarnos en este, pero no. Hay otros títulos, como por ejemplo, uno de los grandes favoritos que también ha habido para este año y que también está nominado como mejor videojuego del año, Silksong. Este videojuego se ha estrenado de lanzamiento en esta suscripción. Es una auténtica pasada. Es un lujo que de hecho ya tenemos anunciado desde hace tiempo, pero la gente hasta que no ha pasado no ha sido consciente de ello. Luego ha habido, obviamente, otros videojuegos importantes que también están muy bien representados en esta gala, como por ejemplo el Blue Prince, un videojuego que lamentablemente no he podido disfrutar porque no ha venido traducido, pero en fin. También ha sido uno de los videojuegos más galardonados y valorados de todo el 2025. Y repito, que estoy utilizando el argumentario precisamente de toda la gente que le da valor a las galas de premios, a Metacritic y ese tipo de páginas que te ponen las puntuaciones de prensa y demás, ¿vale? Pues hemos tenido eso. Por otra parte, también hemos tenido auténticas sorpresas que han sido, yo creo, bastante infravaloradas, como es el caso del Wu Chang, un título que nos viene desde China y que de hecho ha tenido un grandísimo éxito. Ha sido un videojuego bien valorado, ha tenido una gran aceptación y bueno, en fin, quizá le ha faltado más marketing para que se armara el ruido que ha sucedido con otros videojuegos, pero dentro de su género es una pasada de título, todo se ha dicho, aunque con algún error que ojalá ya hayan corregido. Y hombre, pues si nos ponemos a enumerar otro mogollón de cosas, ha habido grandes títulos a lo largo del año y que todavía están por lanzarse. Hemos tenido la sorpresa del Marvel Cosmic Invasion recientemente, en el día de ayer, de ese Prince of Persia. También hemos tenido pues alguna cosita por ahí que a mí en lo personal me fascina y me encanta, como es Power Wash Simulator 2. Y todo eso, repito, videojuegos de lanzamiento, videojuegos día 1. Obviamente ha habido pues otro mogollón de títulos que si nos ponemos a enumerar pues no acabamos en prácticamente todo el día. Videojuegos de alto impacto como The Alters, videojuegos como el Space Marine remasterizado, pedazo de videojuego por cierto, aunque la remasterización creo que debería de haber tenido un poco de más trabajo. Y lo dicho, así hasta enumerar un total de 60 videojuegos, que hay algunos que son un poco mejores o peores, más o menos decepcionantes, todo eso está muy bien, pero en resumidas cuentas que el año ha sido una completa pasada, hasta que Microsoft decidió aguar la fiesta y subir de precio de una manera desproporcionada el servicio de suscripción, especialmente su nivel más caro, el que te da acceso a todo este catálogo que acabamos de comentar, al menos en el mundo de las consolas. En el del PC de momento sigue disponible, veremos por cuánto tiempo. Pero la cuestión es que al final Microsoft ha llegado y todo eso que estaba haciendo de una manera tan perfecta, sobre todo incluso en la primera mitad de año, hubo tramos ahí que fueron espectaculares y no había
tantos videojuegos por tanda como ahora, pero que aún así era sobresaliente lo que se estaba lanzando. Repito, los nombres están ahí, ¿vale? Te apoyes en lo que te apoyes, eso estaba mejorando un montón. Y Microsoft dijo, o pensó que era buena idea, subirnos de precio la suscripción más importante de todas, y que de hecho lo hacía de una manera muy alta. Estamos hablando de 10 pavos más respecto a lo que valía antes, tanto en euros como en dólares, ¿eh? Y eso para mí, repito, no está en proporción a los lanzamientos. Y incido en eso también porque hay mucha gente que dice, no, pero es que ahora hay más videojuegos que antes. Hombre, solo faltaba. Me subes de precio la suscripción y solo faltaba que no hubiera más videojuegos que antes. Claro que tiene que haber más videojuegos que antes. Claro que los tiene que haber. Solo faltaba que no fuera así. Pero a nivel de proporción, la diferencia no es tan grande como para que me subas 10 pavos de golpe. Ese dinero, sobre todo, lo estás pagando para cosas que seguramente no quieres. Como por ejemplo, la porquería esta de Fortnite. Que hombre, aquí respeto para la gente a la que le guste Fortnite. Yo creo que Fortnite hace un trabajo muy bueno, esto quiero que quede claro, es decir, al final es un videojuego muy bien cuidado, es un videojuego que le ofrece a su comunidad lo que quiere en cada momento, o sea, es que siempre tienen lo que quieren en esa comunidad. Yo no tengo quejas en sí, cuando digo porquería es porque es un contenido que mucha gente no pide, mucha gente que no jugamos al Fortnite, y nos hacen pagar más en este servicio para tener eso. Y claro, pues ahí es donde está la desproporción, que realmente estás cobrando un extra por un servicio que se adquiría por otra serie de motivos, por los videojuegos que acabamos de comentar. Es ahí donde está la aliada de Microsoft, es ahí donde no se ha hecho un buen cálculo de cara a gran parte de la comunidad. Entiendo que ellos tienen su estudio de mercado y entiendo que ellos sabrán que esto a lo mejor pues les beneficia, porque habrá muchos usuarios que jueguen a Fortnite, bueno, claro que los hay porque es uno de los videojuegos más jugados de todos los años y de todos los tiempos, pero claro, el grueso de usuarios que tenía Game Pass no estaba ahí por Fortnite. Está claro, porque al final Fortnite no necesitaba ya siquiera de lo que es el tema de la suscripción esta para lo que es el salto, ¿no?, al juego online. Y al final pues con eso creo que la decisión no ha sido buena. Y ha sido un final de año muy amargo precisamente por esto. Pero en cuanto a videojuegos, las quejas ahí sí que sí, digo que no proceden como tal. En otra cosa que sí tengo un poco de queja, aunque esto es más una tontería personal, es en el tema de los nombres. Lo único que se ha mantenido es Game Pass Ultimate, pero lo demás hemos visto como en cosa de 2 años hemos pasado de Xbox Live Gold a Game Pass Core y ahora a Game Pass Essential, poniendo el mismo nombre que los de PlayStation con su servicio. Y luego hemos pasado del Game Pass de consola al Game Pass estándar y ahora de repente se llama Premium, cuando de Premium no tiene absolutamente nada. Ese servicio de suscripción, el Game Pass Premium, es básicamente lo mismo de siempre sin videojuegos día 1. Es decir, no entiendo dónde está el beneficio, ni siquiera incluyen los videojuegos de compañías como Electronic Arts, que sí te lo ofrecen en la suscripción superior. No sé, es como que ahí tienen un departamento de marketing que se está pegando cabezazos contra la pared o no sabe muy bien lo que están haciendo, pero eso la verdad que es para que se lo hagan mirar, todo se ha dicho, pero bueno, es una pequeña tontería. Bueno, pues ya tenemos la parte positiva, que es lo de los videojuegos tanto en cantidad como en calidad, y la parte negativa, que son las políticas contra el consumidor. Aquí vamos a dictar sentencia. Cada uno, por supuesto, en la caja de comentarios puede dejar su valoración respecto a lo que ha sido este año. Ya tenemos las pruebas del fiscal y las del abogado de la defensa, y a partir de aquí toca valorar el asunto. A ver, en lo estrictamente personal, yo tengo una suscripción a largo plazo de Game Pass, estamos hablando de primera mitad de 2027, es lo que me dura la suscripción que tengo actualmente, y no tengo intención de renovar a día de hoy. En el futuro, si me encuentro una oferta muy loca de un año de Game Pass por, yo qué sé, por 50 euros o 100 euros, una cosa así, pues obviamente no te voy a decir yo que no a eso, ¿vale? Aquí de tontos tenemos pocos algunos. Hace poco, de hecho, me he sacado un año del PlayStation Plus, del nivel más alto de todos, por unos 30 pavos, con descuentos de Neva, aquí en la descripción del vídeo y demás. Me he podido hacer una auténtica ganga, y aunque no sea suscriptor recurrente de ese servicio, aunque no me interese mucho, pues hombre, bien me sale. Es decir, aquí simplemente pensar un poco en uno mismo, en cómo puede aprovechar una suscripción. Y yo en lo personal creo que Game Pass lo voy a poder aprovechar menos si hiciera una renovación automática de estas y pagara el precio normal. ¿Por qué?
Porque actualmente yo me encuentro en una situación donde los principales videojuegos, como Expedition 33, los propios de Microsoft, videojuegos de ese corte, yo me los suelo comprar. Son videojuegos que digo, mira, estos me gustan y quiero pagarlos, quiero tenerlos yo en propiedad y quiero reconocer el mérito de esos títulos. Igual que, por cierto, cuando descubro algún videojuego por sorpresa en el Game Pass que digo, oye, esto está muy bien, me lo voy a comprar, ¿sabes? Hostia, esto me ha molado mucho, me ha sucedido con varios videojuegos, pero claro, yo en lo estrictamente personal ahora, Game Pass sobre todo lo utilizo para los típicos indies que no compraría nunca. Claro, a ver, muchos de ellos son muy buenos. Hace poco me he pasado un par adicionales de estos que han ido llegando, pero claro, son títulos que una vez me pasen no voy a volver a ellos y digo, ¿para qué me voy a comprar esto? Y claro, en muchos de ellos me ahorro 8 euros, 10 euros, 20 euros. Veis que ya estamos en un rango de precios que básicamente es lo que vale la suscripción. Y al final pues digo, mira, igual ya no me está rentando tanto. Veremos si no cambia en el futuro, para bien o para mal. Eso obviamente hay que tener claro el contexto de cada situación. Lo que tenéis que tener claro es que Game Pass no va a bajar de precio. Va a tener ofertas, va a tener todavía tarjetas digitales a través de tiendas como las que yo os enlazo en la descripción de los vídeos, pero hasta ahí, no va a ir para atrás, ¿vale? Eso no sucede nunca en estos servicios de suscripción. Ok, ofertas puntuales va a haber un montón. Ahora, en favor del servicio sí tengo que decir una cosa, y aquí es donde la gente creo que es bastante injusta, y mes a mes lo tengo que estar repitiendo cada vez que llega una nueva tanda. Las frases estas de redes sociales, sé que algunos lo soltáis simplemente por pinchar, pero otros no, otros realmente se lo creen. La frase de que llega una nueva tanda de videojuegos y dicen, estamos pagando 30 pavos por esta cosa. No. Tú cuando pagas 30 pavos pagas un mes completo, ¿verdad? Entonces mide el mes completo, primera y segunda tanda. A mí no me hagan ustedes trampas al solitario, por favor, que aquí ya nos conocemos unos cuantos. Si me cuentas un mes, me cuentas el mes completo. Eso es lo que tenéis que tener claro. Y en cuanto a videojuegos, no quiero quejas. Repito, estamos hablando de que muchos de los grandes títulos del año han estado de lanzamiento en Game Pass. 2 de los nominados a Mejor Videojuego del Año han estado en Game Pass de lanzamiento. Pero bueno, lo dicho, dicten ustedes su sentencia en la caja de comentarios de este vídeo y por supuesto ya veremos qué es lo que nos depara en cuanto a calidad el próximo 2026. Disfruten ustedes mucho de los videojuegos y un saludo.